Buenas. Continuando con el programa del Congreso, ahora tenemos a Fernando Moreno, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que nos va a hablar del sorpresivo cometa ISON tan reciente que a todos nos dejó un poco a ver qué iba a pasar. Concretamente, su conferencia se va a llamar Historia del cometa ISON de la nube de Oort hasta su vaporización. Buenas a todos. Bueno, voy a hablar un poco sobre el cometa ISON, que como bien saben, bueno, pues había unas grandes perspectivas de que fuese un espectáculo visual impresionante, pero después quedó vaporizado cuando llegó al perihelio y ya pues no se pudo observar más a partir de ese momento. Me voy a hacer una pequeña introducción sobre los cometas. No se ve ahora. Si puedes apagar las luces de arriba. Bueno, como bien es sabido, los cometas, bueno, casi prácticamente desde el modelo de Whipple de los años 50, digamos, ese conglomerado de hielo y rocas, pues prácticamente, esencialmente, esta cuestión no ha variado mucho. Y bueno, lo que ocurre en los cometas, generalmente cuando se acercan al Sol, pues el hielo queda expuesto a temperaturas suficientes para sublimar los hielos, en particular el hielo de agua, que es el componente más abundante, y bueno, y otra serie de compuestos que cuando quedan liberados, pues dan lugar a una serie de moléculas a partir de las cuales, a partir de la fotólisis de todas esas moléculas, pues se producen otra serie de compuestos. Cuando se produce la sublimación de los hielos, las partículas de polvo que están empotradas en la matriz de hielos, pues quedan liberadas y formando la cola de polvo. Bueno, existen dos tipos esencialmente de cometas. Bueno, en realidad hay otra reserva más que estaría en el cinturón de asteroides, que son los llamados Main Belt Comets o cometas del cinturón principal de asteroides, que son una serie de objetos que quedan activados, cuyos mecanismos todavía no son bien conocidos, pero que, bueno, que estamos estudiando en la actualidad. Aparte de eso, bueno, las dos familias más conocidas de cometas son los cometas de corto periodo, procedentes del cinturón de Kuiper, que está aquí en esta región, y después los cometas de largo periodo que vienen de la nube de Oort, situada a unos entre 10.000 y 100.000 unidades astronómicas, y que dan lugar a los cometas de largo periodo que muestran una distribución más o menos aleatoria de inclinaciones. Bueno, han sido varios los cometas que han sido visitados por vehículos espaciales. Estos son 4 ejemplos de ellos: Halley, Borrelly, Bill 2 y Tempel 1. Y bueno, y este es el último, el cometa Halley 2, es la misión Epoxy, que también, bueno, esta fue la más, digamos, más reciente. Actualmente estamos involucrados en la misión Rosetta, en la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía está, digamos, centrada en 2 instrumentos. Uno es el OSIRIS, que es son 2 cámaras, una de campo estrecho y otra de campo ancho. Y el GIADA es un detector de partículas de polvo para medir la velocidad y el momento de las partículas, con lo cual podemos deducir también la masa. Como es bien sabido, esta misión está a punto de llegar al cometa Churyumov-Gerasimenko. El próximo, digamos, a finales de julio, primeros de agosto, ya empezarán a venir las primeras imágenes, los primeros resultados de esta misión. Bueno, si bien los cometas de corto periodo son muy interesantes, desde luego no lo son menos los cometas de largo periodo.
entre otras cosas porque bueno, los hielos o el material de que están compuestos estos objetos, pues digamos está mucho menos procesado. Al venir de la nube de Oort, prácticamente o esencialmente han pasado una o dos veces o tres veces el interior del sistema solar, pero no, digamos, cientos o miles de veces como los cometas de corto periodo. Entonces, bueno, este, por ejemplo, es un caso típico de cometa de largo periodo, donde se ve perfectamente, se distingue la cola de polvo, que prácticamente permanece invariable en estos pocos días de observación, mientras que la cola iónica pues sufre, digamos, unas transformaciones debido a la interacción de las moléculas con el viento solar. Y, digamos, lo que están, digamos, representando es la variación de ese viento solar. De manera que digamos, los cometas se han utilizado también para determinadas propiedades precisamente de la actividad del Sol. Uno de los ejemplos más recientes de cometas así de largo periodo espectacular es, por ejemplo, el cometa McNaught, en el año 2007, que fue visible en el hemisferio sur, desafortunadamente para nosotros, pero bueno, aquí lo tenemos cerca del perihelio, mostrando las típicas bandas sincrónicas que se ven esencialmente en este tipo de cometas y que se deben a procesos de fragmentación de partículas. De hecho, con un modelo, pues bueno, se pueden más o menos representar ese tipo de procesos de fragmentación como hemos llevado a cabo. Bueno, y entre los cometas de largo periodo, pues, digamos, el ISON representaba, yo hablo en pasado porque ya, como bien saben, no existe, podía haber representado una oportunidad excepcional para ver un cometa de largo periodo prácticamente visible durante el día, porque las previsiones era que tuviera magnitud más brillante que la luna llena y que fuese visible incluso a plena luz del día. La propiedad única de este cometa es que, aparte de, bueno, un cometa de la nube de Oort, cometa de largo periodo, pero con una distancia al perihelio de solamente 2,7 radios solares. Es lo que se denomina, o podría entrar en la categoría de Sun-Grazer o rozante, cometa que prácticamente roza el Sol. Es único, aunque ciertamente ha habido por lo menos un ejemplo que he observado de cometa de este tipo, que fue el Secchi-Lines, que pasó a una distancia de 6,8 radios del Sol. Ese es un cometa de largo periodo, o sea, exactamente igual que ISON, pero con una distancia perihélica un poquito más larga. Y bueno, y después están los de la familia de Kreutz, que son los procedentes de la fragmentación de un gran cometa que en el año del gran cometa de 1106 y que están compuestos por una gran cantidad de fragmentos, entre los cuales pues ha habido ejemplos famosos como el Ikeya-Seki o el Lovejoy, que bueno, ambos con una distancia al Sol en el perihelio de entre 1 y 2 radios solares, o sea, realmente todavía más próximo a ISON en el perihelio. Este es el caso del cometa Secchi-Lines, un cometa de largo periodo con una distancia al perihelio un poquito mayor que ISON, sobrevivió perfectamente. O sea, aquí, pues bueno, si nos hubiésemos basado en la predicción, digamos, sobre este cometa, pues habríamos visto que no habría habido ningún problema. El cometa sobrevivió y nada más. Y después tenemos el caso contrario, que es este del Lovejoy, que bueno, aquí el cometa, pues cuando pasa por el perihelio, digamos, sobrevive solamente el núcleo, como se puede ver ahí, después genera otra vez una cola, aquí se ve en la parte, digamos, después de pasar el perihelio, digamos, iba almacenando energía hasta que aquí ya empezó otra vez a vaporizar partículas. Y en esta parte de acá, pues no quedaron absolutamente restos de nada. Este cometa después, al poco tiempo, también, digamos, se vaporizó completamente.
Bueno, y aquí ahora ya entramos con las observaciones de lo que ha sido el cometa ISON. Estas fueron observaciones que realizamos nosotros mismos estas dos, en febrero y mayo del año pasado, cuando el cometa estaba alrededor de 4 unidades astronómicas del Sol, ya mostraba una actividad relevante. Esta es ya de la época de octubre. Y estas dos son del telescopio de 1,5 metros de Sierra Nevada, esta es del 1,23 de Calar Alto. Y bueno, aquí ya se ve el cometa con bastante actividad, está mostrando la cola de polvo perfectamente ahí. Más adelante, en el mes de noviembre, estas dos imágenes son del 2,2 metros de Calar Alto y esta del 90 centímetros de Sierra Nevada. Aquí se ve una diferencia espectacular entre ambas. Hubo un outburst de actividad justo en medio de estas dos observaciones. Aquí se ve el cometa con muchísima más actividad que aquí, generando además ya perfectamente desarrollada una cola, aparte de polvo, una cola iónica que se ve perfectamente en las imágenes. Esto sería el procesado de la imagen del 15 de noviembre, después del outburst, donde se generaron una especie de estructura en forma de alas que algunos autores atribuyeron a una fragmentación del núcleo que realmente no ocurrió. O sea, estas estructuras se pueden simular, de hecho, con los modelos que tenemos de polvo y no hay ningún problema en hacerlo. O sea, no se trata eso de una fragmentación porque, de hecho, después no se vio ningún fragmento ni nada de ese tipo. Otras imágenes también espectaculares, esta, por ejemplo, también del 15 de noviembre, en el observatorio de la ITA, donde también se ve la estructura, cola iónica, etcétera. Y bueno, y otras imágenes que se han obtenido por ahí, como esta, por ejemplo, que muestra perfectamente la estructura de la cola. Y bueno, si se observan varias imágenes seguidas, pues se ve la evolución de la cola de iones perfectamente. Bueno, nosotros lo que hacemos con estas imágenes, digamos, lo que se refiere, lo que estudiamos realmente es el polvo, y el polvo lo estudiamos con un modelo de Monte Carlo. ¿Qué quiere decir eso? Modelo de Monte Carlo, lo que procuramos es hacer una simulación directa de lo que se produce en el cometa, es decir, de que existe una eyección de partículas de polvo del núcleo. Esa eyección está motivada por un arrastre del gas que se está sublimando. Entonces, bueno, pues tenemos que meter una serie de parámetros, tales como la velocidad terminal de las partículas, cómo se relaciona esa velocidad con los tamaños de las partículas y con la distancia heliocéntrica, qué cantidad de masa de polvo se está eyectando en cada momento. Y para eso, bueno, pues tenemos que calcular la trayectoria de cada una de las partículas que se emiten del núcleo y calcular su posición final en el plano del cielo en el momento de la observación. Entonces, con esa información y con un modelo de scattering o de reflexión en general de cómo se produce, cómo responden las partículas al flujo del Sol, o sea, cómo es la reflexión de esas partículas por la luz solar, pues podemos calcular el brillo de la cola en unidades absolutas y comparar con la observación. Entonces, ese es el modelo, tiene esencialmente dos partes, una parte dinámica y otra parte que es lo que sería una parte de scattering, en la cual, pues, claro, las partículas, dependiendo de que sean de una forma o de otra, o tengan un albedo, una reflectividad diferente, pues pueden, dar lugar después a una cola que tenga un diferente brillo según qué región de la cola. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo funciona el modelo para un cometa determinado. No es el ISON, pero bueno, esto es un Main Belt Comet, que es el P2012T1, descubierto por Pan-STARRS, y en una fecha determinada de observación. Entonces, aquí lo que representamos son la posición de las partículas en el plano del cielo en diferentes momentos relativos al perihelio.
Entonces esto va avanzando hacia atrás en el tiempo y al final, digamos, con esta información y con el modelo de scattering, pues al final lo que procuramos es ajustar nuestro modelo, que está aquí en línea roja, con la observación, que son los contornos negros. Entonces, hasta que encontramos un ajuste que se adapte lo mejor posible a las observaciones que tenemos. Entonces, en el caso particular de ISO, en las primeras imágenes que obtuvimos, están aquí, son las imágenes del 14 de febrero y del 1 de mayo. Estas son del 14 de febrero y del 1 de mayo, y para diferentes modelos. Esto sería un modelo isótropo, donde se ve que los contornos rojos no reproducen adecuadamente el brillo observado, que son digamos, se produce una distribución mucho más simétrica. Incluso si uno considera una emisión de 90 grados dirigida hacia el Sol de partículas, pues tampoco se llega a reproducir bien. Y sin embargo, cuando ya digamos, la emisión se produce en un cono de unos 45 grados de apertura dirigido hacia el Sol, pues ya se ve cómo los contornos se ajustan mucho mejor a las observaciones. Entonces, digamos, partiendo de este modelo, pues bueno, vemos cómo va evolucionando la cola con el tiempo e intentamos, como ya digo, ajustar a las observaciones. Entonces, ¿qué obtenemos al final? Pues una serie de imágenes, donde aquí nuevamente las observaciones son los contornos negros y el modelo en rojo. Intentamos ajustar pues desde la primera observación que tuvimos el 15 de febrero hasta el 15 de noviembre, poco antes de que entrase, digamos, en una zona donde era el cometa imposible de ver por su cercanía al Sol. Obviamente aquí ya al final los contornos no pueden llegar a reproducir bien la imagen, porque aquí estamos solamente representando el polvo, la reflectividad del cometa debido al polvo y no a la cola de iones. Entonces no podemos ajustar bien estas partes de aquí que se deben, digamos, a la emisión de iones en particular. Estas imágenes son todas hechas con filtros rojos. El motivo es para aislar en la medida de lo posible las emisiones, las fuertes emisiones que se producen debido a los iones, que fundamentalmente tienen lugar en el ultravioleta y en el azul del espectro, como la emisión de CO+. Pero, digamos, este cometa era muy activo desde ese punto de vista, y la emisión de H2O+, que está en el rojo, pues también era importante en estas imágenes ya tan cercanas cercanas ya al perihelio. Esto ya es a 0,6 unidades astronómicas del Sol solamente. Entonces, bueno, el modelo no solamente tiene en cuenta las imágenes, sino también una información que es totalmente valiosa, que es muy valiosa, que es la que proporcionan los grupos amateur, como por ejemplo Cometas OBS, que nos ha cedido, pues, al cual le agradecemos toda la información sobre el parámetro AFRO. El parámetro AFRO es un parámetro que se utiliza en la observación cometaria, que, bueno, tiene dimensiones de centímetros y, bueno, y tiene que ver con el flujo del cometa, el flujo del Sol y, bueno, una serie de un par de parámetros, digamos, de la distancia geocéntrica y el tamaño de la apertura en kilómetros. Entonces, este parámetro usualmente se liga con la actividad de polvo. Incluso se dice que es directamente la producción de polvo, cuando obviamente no lo es, porque solamente lo sería si la velocidad de emisión de las partículas fuese constante con el tiempo, cosa que no ocurre, y además la distribución de tamaño de las partículas también fuese constante con el tiempo o con la distancia heliocéntrica, cosa que tampoco ocurre. Y además el parámetro tiene dimensiones lineales de centímetros, metros, cuando una producción, pues obviamente son masa por unidad de tiempo, kilogramos por segundo
algo por el estilo. De todas maneras, bueno, lo que sí está claro es que cuando este parámetro es del orden de 20 metros, pues obviamente ese es un cometa que está produciendo mucho más que si el parámetro es 1 centímetro. Pero aparte de eso no hay una relación, digamos, directa entre AFRO y la producción de polvo. Entonces, bueno, aquí tenemos esta serie de observaciones del grupo Cometas OBS en función de, o sea, del parámetro AFRO en función de la distancia al perihelio. Aquí, la distancia al perihelio sería esta parte de arriba y aquí abajo es en tiempo, el día relativo al perihelio. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que hay un máximo en torno a menos 320 días respecto al perihelio, que en principio pues podría uno decir, bueno, pues que ha habido un outburst de actividad. Pues, sin embargo, no, bueno, por lo menos parte de él hay que explicarlo por lo que se llama por un efecto de fase. Aquí justamente en estos días la fase que es, o sea, el ángulo de fase es el ángulo que forma el Sol y en este caso la Tierra visto desde el cometa. Y bueno, aquí tenemos un ángulo de fase cercano a los 2 grados, por lo tanto un efecto de lo que se llama backscattering bastante importante. Entonces eso produce un aumento de brillo aquí que es debido a ese factor. Ese fenómeno de backscattering se produce, bueno, esto por ejemplo, el fenómeno de Gloria que se ve o también habrán oído hablar del espectro de Brocken. Esto es un efecto en este caso producido por las gotillas de agua de la niebla. Entonces uno puede hacer una foto, esto es una montaña, que hay un tipo haciendo la foto, entonces se ve una especie de aureola alrededor de él, que es lo que se llama el efecto de la gloria, que es el efecto de backscattering. Entonces ese efecto, o sea, ahí es por partículas esféricas, partículas de agua, partículas esféricas de agua, y bueno, y se ha observado en los cometas, por ejemplo, aquí hay una serie de Halley y otros más, donde se ve un aumento de intensidad cuando el ángulo de fase está próximo a 0 grados, ¿vale? Entonces esta curva es magnitudes, por lo tanto esto es un aumento de brillo considerable que hay que corregir para después hacer nuestro modelo. Entonces una vez que corregimos de ese efecto, aún permanece todavía un poco de intensidad, esto es una escala logarítmica, por lo tanto no es exactamente igual, digamos, la altura del pico aquí que aquí. Y, esta sería ya la curva, corregida de ese efecto de fase y comparando con el modelo que hemos aplicado anteriormente a las imágenes. Se ve que ajustamos perfectamente esa curva. Esta sería ya la última parte, cuando el cometa ya estaba cerca del perihelio, donde experimentó ese outburst del que vimos anteriormente y que aquí con nuestro modelo pues ajustamos perfectamente. Bien, entonces una vez que tenemos hasta este punto, ya el cometa entró en una fase donde no era posible verlo desde Tierra. Bueno, esto quería aquí añadir un poco sobre el modelo en sí. Bueno, esta sería la curva en la línea esta continua, sería la producción de polvo en función de la distancia heliocéntrica hasta el punto donde tenemos la última observación. Y comparamos aquí con la curva de producción de agua, que son estos puntitos rojos. ¿Esto qué quiere decir? Que la razón de polvo a gas disminuye con la distancia, al crecer la distancia heliocéntrica, lo cual está bien. Y bueno, más o menos está bien correlacionado el polvo con el gas. Aquí tenemos la velocidad terminal de las partículas, que se ajustan a una ley del tipo 1 partido por la distancia heliocéntrica al cuadrado. Y bueno, estos serían ya otros parámetros como los tamaños mínimos y máximos de las partículas que están involucradas en el modelo y también la distribución de tamaño, que se ajusta a una ley de potencias con un índice que varía pues de esa manera con la distancia heliocéntrica. Como ya digo, una vez que el cometa desapareció del campo de visión o de la posibilidad de ser observado desde Tierra, pues entró en el campo de visión de los satélites estéreo y SOHO, primero en estéreo. Aquí tenemos que se ve el cometa perfectamente en buena forma, sin mostrar ningún signo de ruptura ni nada. Aquí se ve el cometa, bueno, pues que lo acompaña también otro más chiquitillo, que es el cometa Encke.
Y bueno, después de esta fase, pues ya entró en el campo de visión de SOHO y bueno, pues ya se ve cómo a partir de entrar aquí experimentó un aumento de brillo espectacular. Aquí que incluso llega a saturar la imagen, ya llegó al perihelio y bueno, ya salió mucho más debilitado, incluso hasta quedar prácticamente desaparecido. Estas imágenes probablemente las habrán visto muchos de ustedes. Y bueno, aquí esto pues digamos sería la combinación de todas esas imágenes anteriores. Ya se ve aquí al final, bueno, aparte del efecto de la distancia, del ángulo de fase, pero en general vemos que aquí el brillo del cometa prácticamente inexistente comparado con el que tuviera antes del perihelio. Entonces, bueno, estas imágenes también las hemos, digamos, descargado, las hemos analizado, le hemos hecho una calibración astrométrica y fotométrica. Esto sería la calibración hecha con el catálogo de Hiparco para estudiar la orientación y digamos, el tamaño, la escala de la imagen, etcétera. Estas son imágenes con el filtro claro. Aquí la emisión está fundamentalmente, se debe fundamentalmente a emisión debida a elementos alcalinos como sodio, por ejemplo. Y bueno, aquí también en esta astrometría vemos que estas son imágenes pre-perihelio y esta cruz de aquí indicaría la posición del núcleo según las efemérides del JPL. Y aquí, como se ve, post-perihelio ya el núcleo, que debería estar en esta posición, ya es inexistente. O sea, ya el núcleo prácticamente se ha vaporizado por completo y lo que queda pues son restos de esa vaporización. Esas eran imágenes en el filtro Clear y estas son imágenes en un filtro rojo, en Deep Red, que lo que indican es prácticamente la luz reflejada por el polvo. O sea, aquí sí estamos realmente viendo el polvo del cometa, en estas imágenes. Y como ven, bueno, respecto a la imagen anterior, aquí se veía una spike, aquí en estas dos imágenes, que en esta no se detectan. No se detectan porque, digamos, el spike está muy por debajo del umbral de detectabilidad de la cámara en este filtro, aunque probablemente estén presentes ahí también. Entonces, bueno, el modelo, bueno, pues lo hemos extendido lógicamente a esas imágenes también. Aquí se ve una simulación de esta imagen post-perihelio con el modelo, donde aquí vemos también la cola de polvo, cómo se extiende. Digamos, aquí se ve mucho más débil, pero bueno, aquí la vemos también. Justo después de la primera imagen, justo después del paso por el perihelio. Y estas son las simulaciones también de ese spike que veíamos antes en las imágenes con el filtro Clear, filtro claro. Se ve perfectamente cómo se simula ese spike en ambos casos también. Bueno, y del mismo modo que hicimos la simulación de las imágenes desde Tierra, pues también con el satélite SOHO. Aquí también vemos en rojo el modelo y en negro la observación. Aquí ya en esta imagen última, esta es la imagen última prácticamente del SOHO, la más débil. Aquí ya la simulación de esta parte sur de la cola fue bastante dificultosa, de hecho no se simula bien. Ahí debe haber fenómenos que no están, digamos, contemplados en el modelo, vaporización extra o cosas de este tipo que no se llega a simular perfectamente. Pero bueno, tampoco está mal. Estos serían, digamos, los cortes a lo largo de las imágenes que se ven aquí con estas rayas. Pues si los representamos, esos cortes solos, pues aquí tenemos otra vez el modelo en rojo, la observación en negro. Se ve como acuerda pues, bastante bien a las observaciones. Y bueno, ¿qué se deduce de esto? Pues lo que se deduce es que hasta la fecha del 15 con 24 de noviembre, que es la última imagen que tenemos,
digamos, que hemos analizado. La distancia heliocéntrica de 0,61 unidades astronómicas, teníamos una masa que, digamos, representada o contenida en una esfera, podría estar contenida en una esfera de 120 metros de radio, sí, con una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Esa sería la masa que se habría liberado de ISON hasta ese momento. En la imagen de primera de SOHO, que se ve la vaporización profusa del material, ya llegamos a 380 metros de radio. Eso quiere decir que prácticamente todo el núcleo se ha vaporizado. ¿Y por qué quiere decir eso? Pues porque las medidas que había del núcleo de ISON estaban estimadas en el orden 500 metros, ¿vale? Entonces, si aquí ya tenemos 380, pues prácticamente se ha fundido completamente el material ya. Ya está la última. Y bueno, si ya examinamos las imágenes post-perihelio, pues vemos que el resultado es prácticamente, pues ya son, el material sería contenido en una esfera de 57, 58, más o menos lo mismo, y aquí ya 54 en la última imagen. Es decir, que esto es perfectamente compatible con lo que ocurrió después, que incluso cuando el cometa pasó por el plano, la Tierra pasó por el plano orbital del cometa, el cometa ya no pudo ser distinguido, y bueno, eso es lo que marcaba ya el final del objeto. Pues nada más, me quedo aquí. Muchas gracias por su atención.